en un apacible rincón de América, donde los rayos del sol se posaban con dulzura sobre los tejados y el viento murmuraba entre las ramas de los viejos robles, vivía una sencilla pareja de ancianos, don Pablo y doña Dolores Mendoza. Después de compartir 45 años de vida, sus rostros estaban marcados por surcos de sabiduría, y sus corazones albergaban un amor profundo, curtido por el paso del tiempo. No obstante, ni los lazos más fuertes se libran de las pruebas, y los últimos años no habían sido fáciles para ellos. Su modesto hogar, ubicado en el borde del pueblo, había sido testigo de momentos entrañables, pero también de una pena silente. Sus vecinos, la familia García, mantenían con ellos una prolongada tensión por un conflicto relacionado con los linderos del terreno. Lo que en su momento fue una simple confusión, se transformó con el tiempo en una brecha insondable entre dos familias que tiempo atrás compartían lazos de amistad. Los resentimientos se fueron acumulando como piedras pesadas en los corazones de Pablo y Dolores, haciéndolos más cerrados, más duros. Lo que importa es la justicia, solía repetir don Pablo, cerrando sus manos envejecidas con firmeza. Son ellos quienes deben aceptar su equivocación. Doña Dolores, en cambio, se limitaba a suspirar en silencio, evocando aquellos tiempos en que compartían con los García pan recién horneado y anécdotas de su querida tierra natal. Pero el cielo nunca deja a sus hijos sin consuelo, incluso cuando ellos se alejan de la oración. Una mañana primaveral, una criatura inesperada irrumpió en sus vidas y transformó radicalmente su manera de entender el perdón y la compasión. Un conejo anciano, con ojos fuera de lo común y hábitos singulares. Nadie habría podido prever que ese animal maltrecho por los años se convertiría en un maestro silencioso, un guía hacia algo sagrado. Nadie imaginaba que ese pequeño visitante traería consigo la más valiosa de las lecciones: aprender a perdonar. Esta es una historia que nos recuerda cómo, a veces, las verdades más esenciales llegan disfrazadas en formas sencillas. Nos habla de soltar el peso de las ofensas y abrir el corazón a la luz del amor, y de cómo la paciencia, lejos de ser solo una carga, puede revelarse como un don inigualable. Don Pablo y doña Dolores habían llegado a esas tierras más de 40 años atrás. Eran jóvenes y llenos de ilusiones cuando dejaron su amado Saltillo en busca de un futuro más prometedor. El inglés les resultaba extraño al principio, pero gracias a su empeño y esfuerzo, lograron construir una nueva vida. Don Pablo encontró empleo en una fábrica de autos, donde trabajó durante 32 años, y doña Dolores se dedicó a coser ropa y cocinar recetas mexicanas tradicionales que rápidamente se ganaron el corazón de los vecinos. Con los años, su modesta vivienda se transformó. Don Pablo convirtió el patio trasero en un pequeño paraíso con hileras bien cuidadas de chiles, tomates y maíz. Su orgullo mayor era una glorieta cubierta de jazmines, donde ambos disfrutaban el café matutino y narraban historias a sus nietos durante los fines de semana. Cada relato comenzaba con un nostálgico "cuando vivíamos en México", transportando a los oyentes a un universo lleno de aromas, colores y recuerdos. Pero el tiempo no siempre acaricia, a veces hiere. Los hijos crecieron y se fueron a vivir a otros estados. Doña Dolores empezó a perder agilidad en las manos por la artritis, y a don Pablo su espalda ya no le permitía atender el jardín con la misma dedicación. Las visitas de los nietos se hicieron esporádicas. Cada uno tenía sus compromisos, sus estudios, sus trabajos. Las llamadas telefónicas no lograban llenar el vacío de los abrazos y las risas en torno a la mesa. Y entonces
sucedió lo de la cerca. La familia García, sus vecinos, decidió sustituir la vieja valla de madera por una de piedra. Los obreros, sin prestar atención a los planos, la colocaron 15 centímetros dentro del terreno de los Mendoza. Podría parecer un detalle menor, pero para don Pablo, esa franja era símbolo de su esfuerzo, de su historia, de su herencia. La disputa se desató con fuerza, como un incendio en medio del verano. Palabras duras se dijeron de ambos lados, palabras que ya no podían deshacerse. Los abogados comenzaron a intercambiar cartas. Se acabaron los saludos cordiales, y en los corazones de los ancianos fue creciendo un veneno silencioso que ahogaba toda alegría, gratitud y fe. ¿Te acuerdas cuando íbamos a misa todos los domingos?, preguntaba a veces doña Dolores. Pero don Pablo fruncía el ceño y respondía: Dios sabe que tenemos la razón. Ellos son los que deberían disculparse. Una mañana de mayo, más fresca de lo habitual, con el rocío aún brillando sobre las hojas, doña Dolores notó un movimiento al borde del jardín. Al acercarse, descubrió un conejo grande, de pelaje grisáceo, que cojeaba visiblemente de una pata trasera. Se desplazaba con cuidado entre las zanahorias, dejando tras de sí pequeñas huellas. «Pablo», llamó con apremio. «Ven, tenemos una visita». Don Pablo acudió al llamado, apoyándose en su bastón. Al ver al animal, torció el gesto. «Esto nos faltaba. Se va a comer todas las zanahorias. Sácalo de aquí». «Está herido», dijo doña Dolores, negando con la cabeza. «El pobre apenas puede moverse. No podemos echarlo así sin más». El conejo, como si comprendiera que se discutía su destino, se detuvo y volvió la mirada hacia ellos. Sus ojos, de una expresividad inusual para un animal, irradiaban una serenidad y una nobleza que detuvieron a don Pablo en seco. Había algo en esa mirada que le recordó, de forma extraña, a los ojos de su propio padre. «Que se quede hasta mañana», cedió, aunque sin convicción. «Pero si empieza a arruinar el huerto, se tiene que ir». Doña Dolores sonrió, reconociendo la bondad que siempre se escondía detrás del carácter áspero de su marido. Le llevó un cuenco con agua fresca y algunas hojas de lechuga, colocándolas con cuidado cerca del animal. El conejo, lejos de huir, comenzó a beber tranquilamente, observándola con una mirada casi humana, cargada de silenciosa gratitud. El conejo no era precisamente joven. Su pelaje grisáceo había perdido el brillo y sus orejas mostraban marcas evidentes de viejas contiendas. Una de sus patas traseras estaba claramente lastimada. Tal vez había quedado atrapado en algún cepo o había sido víctima de algún animal salvaje. Sin embargo, pese a la lesión, su andar mantenía una dignidad sorprendente. Esa misma noche, doña Dolores improvisó un rincón acogedor para el visitante, usando una vieja canasta y algunos trapos mullidos sobre la veranda. Don Pablo no dejaba de rezongar, insistiendo en que eso solo atraería a más animales del campo, aunque en secreto colocó unas zanahorias de su propio huerto dentro del improvisado albergue. «¿Sabes?», le dijo doña Dolores antes de acostarse, «tengo el presentimiento de que este conejo ha llegado por alguna razón. Hay algo especial en él». «No es más que un conejo viejo», contestó don Pablo con tono desdeñoso. «Nada más». Aunque, en lo más profundo de sí, también él sentía que ese inusual huésped no era tan común como aparentaba. Con el pasar de los días, el animal fue ganándose su lugar en la rutina diaria. Doña Dolores lo bautizó como Paciencia, paciencia en castellano, debido a la serenidad con la que se movía y observaba el mundo. Cada mañana, ella le renovaba el vendaje, cuidando la herida con una infusión de hierbas que había aprendido de su abuela. Don Pablo, pese a fingir indiferencia, le construyó una jaula cómoda con una pequeña puerta para que el conejo pudiera moverse a su antojo. Poco a poco,
se empezaron a notar cambios en la atmósfera del hogar de los Mendoza. El ambiente parecía más liviano. Doña Dolores comenzó a tararear con frecuencia aquellas canciones antiguas de su infancia mientras hacía sus quehaceres. Don Pablo volvió a ocuparse del jardín, si bien con menor ímpetu. Incluso las molestias en sus huesos parecían haber disminuido. Pero lo más desconcertante era el comportamiento del conejo cuando se tocaba el espinoso tema de los vecinos. Cada vez que surgía la conversación sobre ellos, Paciencia se acercaba con paso firme y se acomodaba entre ambos, como si intentara interrumpir la corriente de pensamientos negativos. En una ocasión, mientras don Pablo se exaltaba enumerando agravios de los García, el conejo brincó y tumbó una fotografía que descansaba sobre la mesa. Era una vieja imagen, en la que ambas familias reían juntas durante una parrillada. ¡Ah, qué cosa más extraña!, murmuró don Pablo, recogiendo la foto y quedándose mirando los rostros felices que ya parecían lejanos. Un día apareció el nieto de los García, Juanito, un niño de 8 años que, ajeno a los problemas de los adultos, cruzó la cerca sin darse cuenta mientras corría tras su pelota. Al ver al conejo, se detuvo maravillado, como si viera algo mágico. ¿Puedo tocarlo?, preguntó, dirigiéndose a doña Dolores, quien justo en ese momento colgaba la ropa limpia. Por un instante, pensó en decirle que se marchara, pero la sinceridad en su mirada la hizo detenerse. «Claro, pero hazlo con cuidado. Tiene una pata lastimada», le dijo suavemente. Juanito acarició con delicadeza al conejo, que bajó la cabeza con confianza, dejándose mimar. «Tiene ojos como los de un ángel», dijo el niño con una seriedad inesperada. «Mi abuelo dice que los ángeles a veces vienen como animales, sobre todo cuando las personas se han olvidado de cómo perdonar». Doña Dolores quedó inmóvil con una pinza en la mano. «¿Qué has dicho?», susurró. Pero el niño ya se había alejado, corriendo con su pelota, dejando a doña Dolores sumida en un profundo silencio. Aquella noche tuvo un sueño que la estremeció. Se encontraba en un prado cubierto de flores blancas, frente a una gran vasija llena de agua cristalina. A medida que recordaba antiguas heridas, el agua se enturbiaba hasta volverse un lodo oscuro. Entonces apareció un conejo blanco que con una simple caricia de su pata devolvía al agua su claridad. El sábado por la mañana trajo consigo una nueva crisis. Don Pablo salió al patio y se quedó inmóvil de la impresión. Un tramo de la nueva cerca de madera que había colocado cuidadosamente más lejos de la línea conflictiva estaba destrozado. En el suelo, un bate de béisbol yacía abandonado, posiblemente olvidado por algún joven de la familia vecina. «Esto ya rebasa todo límite», bramó don Pablo, olvidando el inglés en su furia. «Esto es el colmo. Los voy a denunciar. Tienen que responder por todo». Doña Dolores corrió al escuchar el grito, tratando de calmarlo. Pero el rostro de su esposo estaba rojo de rabia, y sus manos temblaban sin control. Años de frustración y heridas no resueltas brotaron de golpe, como una represa rota. «Pablo, por favor, espera. Tal vez solo fue un accidente». «¿Accidente?», lo interrumpió exaltado. «Eso lo hacen con toda la intención. Quieren echarnos de aquí. Pero no me voy a rendir». En medio de ese estallido, Paciencia, que normalmente se mantenía lejos del bullicio, saltó inesperadamente de su rincón y comenzó a corretear entre la pareja y la casa, como si quisiera llamar la atención de ambos. «¿Qué le pasa a este bicho?», gruñó don Pablo, molesto. Pero el conejo continuó con su insólito recorrido y luego desapareció dentro de la casa a través de la puerta entreabierta. Algo en ese comportamiento llamó la atención de doña Dolores, quien decidió seguirlo. Encontró a Paciencia en la sala,
inmóvil frente a la estantería, señalando claramente con su hocico hacia algo específico. Ella se aproximó y vio la vieja Biblia familiar, olvidada durante muchos años y cubierta por una capa de polvo. Con manos temblorosas, tomó el pesado libro. El polvo que cubría la tapa hablaba del largo silencio. Al abrirlo, una hoja amarillenta cayó al suelo. Era una página de un antiguo boletín parroquial con una cita destacada en el centro que decía: «Perdona y serás perdonado». En ese momento, don Pablo entró aún enfadado. «¿Qué encontraste?», preguntó en tono áspero. Doña Dolores, sin decir palabra, le extendió la hoja. Él la leyó, frunció el ceño y murmuró: «Son solo palabras bonitas. En la vida real hay que defender lo que nos pertenece». «¿Sabes, Pablo?», dijo ella con voz suave. «Mi madre decía que cada uno de nosotros lleva dentro una copa de paciencia. Cuando se llena de rencores, rebosa con amargura y termina por envenenarnos. Pero si logramos perdonar, esa copa se limpia y se llena de gracia». Don Pablo miró a su esposa, luego al conejo que, sereno, permanecía a su lado, y sintió de pronto un cansancio profundo, no en el cuerpo, sino en el alma. Un agotamiento antiguo, por tantos años, de rencor guardado. «¿Qué propones?», preguntó con un tono más tranquilo. «Invitemos a cenar a los García», respondió doña Dolores con sencillez. Don Pablo se quedó pensativo. Su rostro mostraba la batalla que libraba por dentro. Finalmente, respiró hondo y dijo: «De acuerdo. Pero si no aceptan, entonces los volveremos a invitar», respondió ella con una sonrisa, tomándole la mano. La invitación fue llevada por el pequeño Juanito, quien solía venir a visitar a Paciencia. Para sorpresa de los Mendoza, la familia García aceptó sin titubear. Aquella noche, doña Dolores cocinó sus mejores recetas, y don Pablo, aunque nervioso, se puso su camisa de ocasión y hasta se recortó la barba gris. La cena empezó con torpeza. Las conversaciones eran escasas, las sonrisas tensas. Pero algo inesperado ocurrió. Paciencia, que siempre se mantenía apartado, saltó de pronto sobre la mesa y se acomodó en medio de los platos. Todos se quedaron paralizados, hasta que el señor García soltó una carcajada. «Parece que alguien quiere ser el centro de atención». La tensión se disolvió. Entre bocados de tamales y sorbos de sangría, surgieron las anécdotas, los recuerdos y hasta las risas. Don Pablo se enteró de que lo de la cerca fue, en efecto, un accidente. El hijo de los García había perdido el equilibrio intentando batear una pelota, y el señor García confesó que desde siempre había admirado el jardín de don Pablo y soñaba con aprender a cultivar tomates como él. Al terminar la noche, ya se hablaba de organizar una barbacoa conjunta para el siguiente fin de semana. Al despedirse, don Pablo y el señor García se dieron un apretón de manos firme, mientras doña Dolores y la señora García se abrazaban, limpiándose discretamente las lágrimas. Cuando los últimos invitados se marcharon, la pareja notó que Paciencia ya no estaba por ninguna parte. Recorrieron la casa de punta a punta, inspeccionaron cada rincón del jardín. Lo llamaron con insistencia, pero el conejo parecía haberse esfumado sin dejar rastro. «Qué extraño», murmuró don Pablo. «La puerta estaba cerrada. ¿Cómo pudo haberse ido?». Doña Dolores respondió con una sonrisa enigmática: «Tal vez su labor entre nosotros ya concluyó». A la mañana siguiente, don Pablo se cruzó con el padre Jiménez, quien se dirigía a su iglesia. Con cierta vacilación, decidió contarle la historia del peculiar conejo que, sin quererlo, había servido de puente para sanar viejas heridas familiares. El sacerdote lo escuchó con una sonrisa tranquila y le dijo: «Mire, don Pablo, hace un par de semanas, la familia Rodríguez, que vive al otro extremo de la ciudad, me contó algo muy parecido. También ellos acogieron a un conejo anciano
con una mirada poco común, y gracias a él lograron reconciliarse con su hija, con quien llevaban años distanciados. Y ese animal desapareció tan misteriosamente como había llegado. Don Pablo se quedó inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cree usted que Dios encuentra caminos diversos para tocar nuestros corazones?, respondió el sacerdote en voz baja. A veces incluso puede hacerlo a través de un viejo conejo de ojos sabios. Al regresar a casa, don Pablo le relató todo a doña Dolores. Ella lo escuchó sin interrumpir, mientras sus dedos jugueteaban con un rosario que hacía años no había tocado. ¿Sabes?, dijo ella al fin. Siento como si hubiera despertado de un largo letargo. Todos esos años alimentando resentimientos. Eso no fue vida. Apenas era sobrevivir. Desde entonces, el hogar de los Mendoza comenzó a transformarse. Los nietos volvieron con más frecuencia, atraídos por la calidez del ambiente y por los relatos que la abuela contaba sobre el conejo que parecía salido del cielo. Los vecinos pasaban a saludar y a tomar café. Don Pablo y el señor García trabajaban codo a codo en un nuevo jardín compartido, justo donde antes se alzaba la cerca que los había separado. Y aunque Paciencia no volvió a dejarse ver, su espíritu seguía presente, en cada gesto de reconciliación, en cada palabra generosa, en cada cicatriz del alma que finalmente encontraba alivio. Muchas gracias por acompañarnos en esta historia sobre el poder transformador del perdón y la sabiduría que a veces llega de los lugares más inesperados. Si la historia de don Pablo, doña Dolores y su singular maestro, el conejo Paciencia, tocó su corazón, los invitamos a apoyar este canal suscribiéndose. Nos encantaría leer sus comentarios debajo del vídeo. Cuéntenos si alguna vez vivieron una situación parecida, en la que el perdón cambió su vida. O tal vez también tuvieron un maestro inesperado que les mostró una verdad importante. Compartan sus historias, pues pueden iluminar el camino de otros. Hasta la próxima entrega, donde seguiremos compartiendo relatos sencillos, pero llenos de profundidad sobre la vida, la fe y el alma humana.